Saludos y bendiciones para todos ustedes que me están viendo. En el día de hoy vamos a estar conversando un poco sobre Echu Elekba, algunas de sus características, de sus tradiciones y su historia. No olvides suscribirte a mi canal Robert Bauriate. Además puedes también activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que comparto día a día con ustedes. Además, comparte este video para que llegue a toda nuestra comunidad. Recordemos, Obedika acá, Obedilele. El saber está repartido. Puedes encontrarme también en Instagram como Robert Bauriate. Además, en TikTok, donde comparto muchísimo contenido para ustedes, como Robert Bauriate. En mi Facebook, Robert Bauriate también página. Además, no olvides también entrar a mi grupo de aprendizaje Aprende a leer. Continuamos con Echu Elekba. Echu es para los yorubas como para los afrocubanos una de las más grandes deidades del panteón yoruba. Pese a ello, no está claro que Echu sea una de las divinidades creadas por Olodumare, puesto que no siempre actúa como las demás. Al contrario que las demás, no siempre ayuda a los seres humanos. En principio, podría parecer que la labor de Echu consiste en apoyar y oponerse a los poderes, a las autoridades o hacer las cosas según su libre albedrío. No obstante, castiga siempre a los ofensores, sobre todo aquellos que incumplen los sacrificios prescritos. A Echu se le otorga el papel de policía imparcial que castiga a aquellos que han perturbado el orden del universo. Después de Olorun, la deidad suprema, Echu es la única divinidad a la que se le ha otorgado un papel general, un general reconocimiento, por así decirlo, en toda la nación yoruba. Entre la concepción de Olorun y la de Echu, sin embargo, hay una gran diferencia. Olorun se concibe como un espíritu puro, un elevado personaje demasiado lejano para ser adorado. No existe representación alguna de él en ningún aspecto o forma. Por otro lado, Echu pertenece al sistema animístico. Es un oricha que ocupa el lugar más importante entre todos los orichas. Representado por diferentes clases de imágenes, recibe adoración en forma de ofrecimientos y oraciones. Y debe ser el primero en ser propiciado antes que cualquier otro oricha. Su adoración nace principalmente del miedo. Como supremo demonio, el miedo que nace del aborrecimiento de su malevolencia conduce a ofrecimientos propiciatorios que le son ofrecidos constantemente. Se le describe generalmente como Buruku o malvado hasta la muerte, pues está siempre preparado a cometer diabluras. Como consecuencia de esta maldad, su altar se construye, se confecciona fuera de las ciudades, de los pueblos y de las casas. De ahí que se diga que Echu no tiene carácter. Su casa se confecciona para él en la calle. Dice la tradición que él sale con un garrote conocido como agongo o go, con el que ataca a sus enemigos o a los que le deshonran. En algunas partes de Nigeria se le adora muy activamente. Esta adoración que le profesan sus devotos no parece seguir eternamente del miedo, más bien está inspirada por sentimientos de admiración hacia su gran fuerza, y por ello le son ofrecidas oraciones y regalos, no solo para evitar su maldad, sino también para asegurar su favor, especialmente en las guerras contra los enemigos. Según nos dice Baba Iyobe, al comienzo de los tiempos solo existía la oscuridad total llamada Aima, lo primitivo que era el reino de Echu. En ese inmenso vacío había una pequeña partícula de luz donde habitaba Olodumare, quien un día, pronunciando la frase Ono-yo, ordenó a la luz que brotara y de esa forma iluminó al gran vacío cósmico. Echu, enfadado, alzó la cabeza y preguntó: ¿quién eres tú? A lo que Olodumare le respondió: yo soy Olodumare y he observado que la oscuridad que nos rodea no proporciona una base para sustentar la plenitud de la existencia. Por esa razón creé la luz para que la vida pueda florecer y expandirse. A lo que Echu respondió: yo soy el dueño del inmenso y oscuro espacio vacío, salvo una pequeña mota de luz que a usted le pertenece.
Acepto que la oscuridad no proporciona el desarrollo de la vida, pero prometo moverme libremente bajo la luz brillante que tú creaste. Con este acuerdo, Olodumare continuó con su labor creadora e hizo aparecer las plantas, los animales y las divinidades, pues entonces Eshu proclamó que cualquier tipo de vegetación que florezca bajo el brillo de la luz se convertirá en su terreno de labor, y cualquier ser que se cree en la inmensidad del espacio se convertirá en mi sirviente y asistente. Esta declaración ha regido la vida de los hombres desde el principio de los tiempos, y esta falta de comprensión hace que el ser humano hierre continuamente sus pasos cuando se enfrenta al mal. Olodumare no creó el mal, pero no puede impedir que Eshu desarrolle su estrategia. Solo el reconocimiento de su existencia impedirá que persista el eterno enfrentamiento entre el bien y el mal. Es lo que se ha dado a llamar el antagonismo entre Eshu y Olodumare. Para la creencia yoruba se evidencia que Eshu no es un producto de la creación de Olodumare. Obedi confirma que Olodumare ni creó a Eshu ni creó el mal. Fue Orichanla la que descubrió que Eshu se había infiltrado en las mentes de las primeras 200 divinidades con el fin de manipularlas y que cumpliesen sus deseos. En vez de comportarse como ejemplos de virtud, se volvieron antagónicas y destructivas. Así fue como Eshu demostró que, aunque no era capaz de crear, sí podía alterar lo creado por Olodumare. De hecho, Orichanla es la única deidad a la que Eshu no puede influenciar, aunque no por ello deja de intentarlo. Orichanla pudo neutralizar los ataques gracias a un sacrificio que hizo. El pavo es la única criatura que desarrolla barba desde su infancia. Fue el nombre del adivino que lanzó Odun para Orichanla, antes de que obtuviese la supremacía sobre las 200 divinidades. Le dijeron que hiciese sacrificio con un chivo, 201 cocos, un carnero que haya sido padre, un pedazo de la tela blanca. Y Olodumare amonestó a todas las deidades porque no estaban cumpliendo con los mandamientos que él les había dado cuando los creó, que al ser víctimas de las maquinaciones de Eshu le habían ayudado a que triunfara el mal sobre el bien, dando la impresión de que las había creado para ejercer el mal y, por ende, seguidoras de Eshu. Como consecuencia de ello, la eficacia de sus autoridades se vería muy menguada en tanto siguiesen con esa actitud. Por el contrario, cada acto de bondad aumentaría sus poderes. Ogun, la primera y más poderosa de las deidades, le preguntó a Olodumare la razón por la que había permitido que Eshu las dominara y por qué razón le había dado a Eshu el poder para poder hacerlo, además de echarle en cara que ya que era la autoridad suprema simplemente no lo eliminaba del universo y con ello el mal. Olodumare le dijo que él no había creado a Eshu. Estupefacto ante esta revelación, Obalufón se atrevió a preguntar que quién había sido entonces su creador. Orunmila salió en defensa del creador y dijo que estaba seguro de que había creado a Eshu para ponerles a pruebas la firmeza de sus convicciones. Olodumare les hizo notar que Eshu jamás asistía a las asambleas que realizaban el Consejo Divino diariamente y declaró que, así como el pavo desarrolla sus barbas desde la infancia, Eshu existía de forma independiente y con su propio poder, que los dos ya existían en Aimá u Orimá, mucho antes de que comenzase su obra creativa. También les dijo que había creado a Orichanla tras haber aceptado el desafío de Eshu como un reflejo de sí mismo, dotado de su firmeza y determinación. De esta manera estuvieron de común acuerdo en proclamar a Orichanla como presidente del Consejo Divino siempre y cuando Olodumare no pudiese asistir.
Echu representa la infinita oscuridad del universo y es por esto por lo que siempre se le asocia con lo intangible. Sabemos que existe, pero no lo podemos ver en la oscuridad. Su incapacidad para crear es la causa que lo relacionemos siempre con las fuerzas negativas. Y aunque Olodumare no pueda eliminar esta energía negativa, puesto que es su antagónico, apela a la inteligencia de sus criaturas para que no sucumban ante él y sus influencias. La influencia negativa de Echu afecta a todos por igual, incluso a las propias divinidades. Cuando Olodumare decidió enviar a las primeras 200 deidades para poblar la tierra, ya Echu las había manipulado antes de que llegasen y decidió ser él mismo la divinidad 201 y bajar también a la tierra como una más, pero con notables diferencias respecto a las demás, porque ni había sido creado por Olodumare, no actuaba como el resto de ellas y no vino con ningún instrumento de adivinación otorgado por el Creador. A pesar de todo esto, su prepotencia se aborda en los mitos de modo similar al resto de las divinidades, como si fuese una más de ellas. Echu fue adorado durante el Neolítico por los yorubas como la deidad protectora de los pueblos y de las casas. Por esta razón, la imagen de Echu estaba generalmente ubicada en la entrada de los poblados, delante de las casas o en cualquier cruce de caminos. La protuberancia curva que apunta hacia atrás desde el occipucio, o sea, desde la parte de atrás de la cabeza, llamado Ogo-Echu, simboliza para los yoruba la capacidad que posee de ver detrás de sí mismo, con la misma agudeza visual que de frente. A Echu se le otorgaba la capacidad de la visión anticipada y retrospectiva, de modo que su imagen asegura la protección de forma que previene el peligro que dimane de cualquier dirección y lo desvía hacia otro lugar. El collar de cauríes que se prende del cuello simboliza la distribución que hace de las riquezas. El contenedor que sujeta en la mano izquierda es el haché, con el que realiza sus poderosos actos mágicos. Las marcas faciales son las características Ketu, ciudad mítica que tiene la reputación de haber sido fundada en la antigüedad por el propio Echu. La representación de Echu posee diferentes formas. Por ejemplo, una de las más comunes es por medio de una losa de piedra o un trozo de tosco laterita clavado en la tierra oblicuamente. A la ceremonia de clavar una piedra de estas se le conoce como Gigun Echu en tierra yoruba. Así se encuentra de forma habitual próxima a la entrada de los poblados, enfrente a la puerta de los ileses de las casas. Por ejemplo, la piedra a menudo está cubierta con un techado confeccionado con hojas y sostenida por 4 palos cortos o columnas de barro. Otra de las formas de representación es la de un recipiente de barro con un agujero en medio hundido en la tierra. Sin embargo, la forma más común es la de una columna de barro sólida o hueca. A veces se erige sin ninguna señal sobre ella. Otras, en cambio, está adornada con 3 orificios redondeados. En Benín, por ejemplo, y en otros lugares, 3 conchas reemplazan a los agujeros. Las imágenes domésticas de Echu están confeccionadas de barro o madera y se ubican sobre un orupo o lecho de arcilla. Por lo general, a la deidad se le representa con forma humanoide, desnudo, sentado sobre sus pies con las rodillas flexionadas y los brazos cruzados, o sentado con las manos descansando sobre sus rodillas. El número de líneas que aparecen grabadas en el frente y en la parte posterior de la imagen de Echu son generalmente 17 y no 21, como se acostumbra en la diáspora. Estas 17 marcas son las 16 más una nueces de palma o inquines usadas en la adivinación de Ifá. Entre Echu e Ifá existe una íntima relación. Los números 5 y 7 grabados a los lados de las imágenes son importantes ya que son impares. El número 7 significa perfección en la maldad
y el número 5, que es el número de días que forman un ciclo completo de una semana yoruba, contiene una referencia a la idea de que la malevolencia de Echu es operativa cada día de la semana. Los yorubas sostienen que originalmente Echu no era malo, sino que fue su orgullo y su desobediencia lo que le convirtió en el destructor de todo lo bueno. Por este motivo se le ha ubicado lo más lejos posible de Olodumare, debido a su antagonismo con el bien. Su naturaleza malvada oculta su bondad. Pese a todo lo dicho, todos, absolutamente todos, incluso el propio Olodumare, necesitan de Echu para llevar a buen término todas sus decisiones. La tradición muestra que es indispensable para todas las divinidades, ya que es el intermediario entre el cielo y la tierra. Por esta razón, cada deidad y cada Odun tiene un Echu que lo acompaña. Él es el único encargado y autorizado para llevar los sacrificios a los pies del propio Olodumare. También es el guardián de las puertas del palacio de Olodumare. Como ya hemos estudiado anteriormente, todas las divinidades emplearon la energía de un Odun para bajar del cielo a la tierra. Y es por eso que todo Odun, además de tener sus propios animales, plantas e incluso sus orichas, posee un Echu particular, al que se le sirve antes que a ninguna deidad que lo acompañe. Ile Echu Nibako, el hogar de Echu Nibako, es la nuca donde se ubica el cerebelo humano. El mismo Echu se disfraza de Lenini obstáculo cuando Ori, que representa el cerebro, vence los obstáculos que interpone Echu Nibako, el cerebelo responsable de las actividades motoras del cuerpo. Se podría decir que hemos alcanzado el éxito. Elegbara, Elegba o Legba, también el nombre, presenta serias dificultades. Algunos han concretado qué significa el que agarra, el que golpea con una estaca, el que lleva el cadáver o el que salva. El mismo significado de la palabra Echu, nombre popular de la deidad, ha sido también de difícil explicación, pues se especula que se deriva de Shu, ser o volver. Se le considera tanto una deidad malévola como benefactora. Hay un proverbio yoruba que dice que hay un buen Echu y un mal Echu. Algunas de sus imágenes lo representan como una deidad masculina, otras como femenina. Es considerado como el primer y único ser. El proverbio yoruba Echu li ota orisha, Echu es el enemigo del orisha, da a entender la existencia de un antagonismo entre Echu y orisha. Echu es una divinidad ecuánime, puesto que ejerce sus funciones sin favorecer a las demás divinidades. Es temido por sus castigos y esta es la causa por la que se identifica con el poder maligno. La llegada del cristianismo e incluso del islamismo a tierras yoruba planteó la necesidad de encontrar un equivalente al diablo, y fue en Echu donde hallaron el conveniente chivo expiatorio, ¿verdad? Puesto que, como siempre, obliga a todos a hacer lo correcto, le convirtió en la más impopular de todos los seres. Debido a sus sentidos ambivalentes, se le adjudica cierto grado de maldad. Le corresponde la función de vigilar y supervisar los mandatos de los orichas, ya que, en caso contrario, hará que no logremos lo solicitado. Echu representa los azares del destino y juega con los caminos que el hombre debe recorrer en la vida. De la correcta ejecución de los mandatos de los orichas dependerá que el camino a seguir en la vida sea fácil o, por el contrario, será el encargado de castigar nuestra mala cabeza. Debido a esto es por lo que la tradición afrocubana representa a esta deidad como un niño, ya que son iguales de impredecibles y caprichosos y por ende consentidos. Narra un pataquí que Legba era hijo de Okuboru, rey de Añangui. Un día, siendo todavía un muchacho, andaba con su séquito por un camino y vio una luz brillante con 3 ojos que estaban tirados en el suelo. Al acercarse observó que era un coco seco. El Legba se lo llevó a palacio.
le contó a sus padres lo que había visto. El Ekba se dice colocó el coco detrás de una puerta y todos se quedaron asombrados al ver que la luz que Lobby desprendía era demasiado brillante, por lo que 3 días más tarde el Ekba murió de improviso. De modo que todos le cogieron mucho respeto a Lobby porque seguía brillando intensamente. Con el tiempo, la gente se olvidó de él y sobrevino en el pueblo una situación de miseria y hambruna. Desesperados, se reunieron los arubos, los viejos, los ancianos, que llegaron a la conclusión de que el origen de la desgracia estaba en el abandono del Obbi, que se encontraba vacío y comido por los bichos detrás de la puerta donde se había quedado. Así que los viejos acordaron poner en su lugar algo más sólido y duradero, y así fue como colocaron una piedra de ocha, una otá, en el lugar del Obbi detrás de la puerta. Como bien dice Adrián de Sousa Hernández, resumiendo aspectos de Echu en Cuba, considerado como unidad, es guardiero, bondadoso y travieso hasta la práctica de la maldad, niño, hombre y viejo, dueño del destino y mensajero de los orichas, responsable de hacer llegar los sacrificios, desvergonzado y exigente, valiente y vengativo dador de la vida y muerte, además de ser guerreros. Características muy dispares y contradictorias coincidentes con las de Nigeria y Benín, donde está íntimamente ligado a Orunmila, es decir, a Ifá. Pese a ello, la virtud de poner el orden o el caos en los mercados no llegó a tierras caribeñas, quizás debido a la condición de esclavos. Sin embargo, Echu no ha sido siempre el mismo. Como representación arquetípica, se hallaba bajo la influencia del desarrollo colectivo consciente que lo enjuicia y lo evalúa. Por tanto, el Echu que emigró de África adquirió nuevos significados de acuerdo con la nueva sociedad que lo estaba recibiendo. Así, la imagen de Oricha, deidad embustera, mensajera, símbolo fálico o deidad castrada, se forjó en Brasil y Cuba con características propias. Sin duda, el Eguá es el dueño de los caminos. Cosmológicamente hablando, los caminos expresan las 4 esquinas del universo, representan el destino, el azar del individuo y su inseguridad en la lucha contra el medio. Los Odun nos enseñan que el universo visible está generado por 2 fuerzas dinámicas, Inalo, expansión, e Isoki, contracción. La primera manifestación de ambas fuerzas se produce a través de Imo, la luz, y la otra, Aimoye, de la oscuridad. La luz se identifica con los espíritus masculinos denominados Orichako y la oscuridad por los espíritus femeninos llamados Orishabo. Por supuesto, ninguna de estas manifestaciones se considera mayor o menor que la otra, y ambas son relevantes e imprescindibles para el equilibrio de la naturaleza y el universo. Imo y Aimoye nacieron al mismo tiempo de la matriz del universo invisible, Imolé, la casa de la luz. En esta casa existía una sustancia que se transformó en el potencial espiritual en realidad física. Y esa sustancia invisible que se mueve entre estas 2 dimensiones es lo que se define como H. Echu es la dinámica entre la existencia total, la energía, y ya sea positiva o negativa, siempre será necesaria para propiciar la vida y mantener en equilibrio nuestro universo. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña reseña, este pequeño video que les he ofrecido sobre Echu y algunas de sus características y de sus leyendas. Como dije anteriormente, no olvides suscribirte a mi canal, activar la campana de notificaciones y por favor déjame tus comentarios en la casilla de abajo. Es muy importante para mí el saber tus opiniones, el responder tus dudas y también aceptar tus sugerencias. Hasta un próximo video.